la Ciudad de México, como tal, es una ciudad innovadora. En materia de derechos ha avanzado demasiado los derechos de la comunidad LGBT, que son importantísimos, pero también en la materia de derechos humanos creo que han sido visibles los avances. Sin embargo, no quiere decir que con esto ya estemos en un paso, ¿no? O sea, esencialmente derechos humanos en cuestión de salud, en cuestión de derecho laboral, digo, todo el mundo los tiene, ¿no? Pero la comunidad los tenemos que pedir. ¿Por qué pides algo que los demás tienen? O sea, no es justo. Y volvemos a lo mismo, es ¿por qué te tienes que esconder cuando ya saliste? Entonces es cansado tener que ir a pedir un servicio básico de salud cuando ves que tu compañero heterosexual, tu compañero, el vecino, tiene ese servicio, ¿no? Para empezar, pues ese reconocimiento que te ganas por ser persona, que ya es innato a ti por ser persona, hasta cómo evoluciona y cómo transita con la propia sociedad y cómo te lo vas demostrando y cómo cómo la misma sociedad pues también lo va asimilando y entendiendo, te permite abrir la llave de algunos otros derechos, ¿no? El principal tema para mí es la sensibilidad hacia el ser humano, independientemente que sea abogado, licenciado, doctor, ama de casa, que nos vean como lo que somos, seres humanos, personas útiles, que no nos pongan un estigma de decir el jotito, la rara, la lesbiana, sino simplemente que nos vean como un semejante. Ese es el reto más grande de los políticos, de las leyes, nosotros nos encargamos, pero de la sociedad es muy difícil la aceptación. A mí que me vean como lo que soy, un ser humano, no pido más. Creo que se necesita hacer un cambio general, creo que se necesita hacer un sacudidón al sistema para poder crecer, para poder evolucionar y para poder entender y apropiar. Sobre todo, regresar a esa base de entender qué es ser humano. Un ser humano es algo muy complejo. No solamente somos padres, hijos, madres, somos muchas cosas. Dentro de esa misma complejidad, reconocer que frente a mí se encuentra otra persona, independientemente de sus circunstancias de vida, de todo lo que haya evolucionado esa persona, reconocer que justamente frente a mí se encuentra esa otra edad. Y a partir de ahí es entonces donde volvemos a tener esa conexión humana. Si no estás dispuesto, si no estás listo como para poder tener esa conexión humana, entonces no estás listo como para poder entender esa complejidad que significa ser humano. Sin duda, la identidad es parte primordial de los derechos humanos. Sin una identidad, sin un derecho al nombre propio, autoadscripto, entonces no estás teniendo acceso a ningún otro tipo de derechos. Entonces, si tú no tienes cómo comprobar tu identidad, no existes para el país, no existes, no eres ciudadana. Por ejemplo, pues nuestro derecho a la salud integral, nuestro derecho al trabajo digno, nuestro derecho al reconocimiento legal y a ser parte también de estos parlamentos y de legislaturas, porque no solamente somos una parte o una comunidad que pues tenga que tener reconocimiento, sino también somos sujetos de derecho y que también tendríamos que estar haciendo derecho. Si ya te identificas como parte de la diversidad sexogenérica, involucrarte en parlamentos como este, organizar a tu comunidad, saber si hay a lo mejor algún comité en tu alcaldía, acercarte a algún partido político que tenga alguna secretaría de diversidad, empezar por esos pequeños y sencillos pasos, pero sobre todo formarte políticamente hablando. El avance existe, pero va lento. Entonces, sería interesante que se nos tome más en cuenta en esos temas. Tendría que decir lo que han sido muchos y a la vez son muy pocos, porque sí los hemos tenido, pero no se ejercen. Y no se ejercen precisamente porque tenemos miedo a la libertad de expresión. Tenemos miedo a la libertad de ser quienes somos. Tenemos miedo a que nuestras voces sean calladas, a que nos sean violentados. ¿Cuántas personas de nuestra comunidad les han arrebatado la vida por levantar la voz? Y muchas veces eso es lo que nos sigue manteniendo o les sigue manteniendo en el closet o en el anonimato. Y hoy que tenemos un poco de apertura, pareciera que tenemos ese poco de apertura, pero sigue habiendo esa violencia.
¿Cómo tenemos que frenarla? Pues a través del conocimiento, tenemos que frenarla a través de educación y de memoria, porque hablar sin contexto histórico, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es el momento ideal para alzar la voz, siempre es el momento ideal para alzar la voz. Sobre todo en temas de discriminación, de precarización laboral, de invisibilización, discursos de odio. Eso es algo con lo que constantemente todas las personas que nos identificamos como parte de la diversidad sexual tenemos que afrontar día tras día y que nos van haciendo muy resilientes y nos van organizando porque no nos dividen, al contrario, nos unen para que podamos levantar la voz. La voz se tiene que alzar siempre. No va a haber un activista, no va a haber una etiqueta, no va a haber nada que te embone específicamente a la persona que eres. Siempre tienes que salir y tienes que gritar por la persona que tú eres, por lo que tú representas. Hablarlo hasta que pases procesos psicológicos donde entiendas que no está mal decir lo que quieres, lo que piensas, lo que necesitas. Y sobre todo si tienes esta capacidad de demostrar que hay leyes que me respaldan, hacerlas valer, porque no nada más es hablarlo, no nada más es gritarlo, es decir, o sea, aquí está la ley, aquí está este documento, ahora respóndeme tú. Cuando ya lo ejerces, de pronto hay una ley, pero hay compañeros o compañeras que lo detienen. Y entonces es cuando dices, no, es que, y les preguntas, quizás es que no sé mucho de tu tema. Entonces de pronto es como, pero aquí lo están publicando y ponen una bandera. Y así está padre, o sea, yo sé que esto es un avance, pero tendría que ser igualitario. Yo sé que la gente ya dice LGBTIQ y una letra más ya no quieren, pero lo que no se nombra pues no es reconocido y dentro de esas identidades nos encontramos nosotras las personas asexuales, que sin duda puede haber personas heteronormadas y no, también personas que son de la comunidad, pero pues ahora sí que y aparte nos estigman mucho en la cuestión de salud. No somos una población pequeña, somos de más de 500,000 personas a nivel nacional, según la última encuesta del INEGI que fue hace un par de años. Lo que no se nombra no existe y necesitamos herramientas jurídicas que nos den certeza, pero pues es cuestión ya ahí de generar una política pública para que se pueda llegar a los espacios correspondientes. En esa parte sí existe un desconocimiento institucional, pero también en esa parte existe sí ese desconocimiento disfrazado de violencia o esa violencia disfrazada de desconocimiento, porque son ambas, es una mezcla de ambas. De nada sirve de que se termine de legislar o de que se termine de hablar si son personas que no han vivido en carne propia las vivencias que nosotros como personas no binarias o personas trans o personas gay o personas bi o cualquier tipo de persona no lo ha vivido en carne propia. No es lo mismo legislar violencia de género si tú nunca la has vivido, si tú nunca te has enfrentado a golpes en la calle, si tú nunca te has enfrentado a violencia institucional. Entonces, ¿dónde estamos esas personas? Pues luchando en la calle, pero al final de cuentas, ¿de qué sirve si esa misma violencia institucional nos sigue replicando y sigue criminalizando a diferentes personas y a diferentes activistas y a diferentes personas que se atreven a transgredir lo que el Estado impone? ¿No? El hartazgo de por qué tenemos que seguir luchando cuando todo el mundo lo tiene. Darles la oportunidad, porque de esa manera el país crece, la sociedad crece y la comunidad avanza. El hecho de que apenas subimos al pleno a hacer las iniciativas y me decían qué valor tienes, pero pues no tengo ningún valor. No se trata de valor, se trata de principios, se trata del sentimiento de decir esto es mi derecho y por ello yo lo lucho. Porque no estamos pidiendo absolutamente nada distinto a lo de las demás poblaciones. Simple y sencillamente exigimos el reconocimiento de nuestros derechos y la igualdad. Eso es todo. Me parece fundamental que en todos los parlamentos que crea el Congreso de la ciudad pueda escucharse la voz de la gente, porque la gente
es quien nos debe de decir qué necesita, cómo lo necesita y qué debemos de legislar. Para nosotras y para nosotros los diputados de la transformación en el Congreso de la Ciudad de México, todas nuestras iniciativas, nuestras leyes tienen que venir de la ciudadanía. Yo creo que espacios como esos generados desde el Congreso de la Ciudad de México se convierten en un espacio no solamente de representación política y de visibilidad, sino de una participación real de las personas que pertenecen o se identifican con las comunidades LGBTIQ+. Es la oportunidad de alzar la voz, de expresar cuáles son sus experiencias al respecto, su día a día y por supuesto de plantear sus demandas, sus necesidades ante el mundo actual. Hemos visto cómo se ha abierto esa gama de representatividad por parte de las personas de la diversidad sexual y de género. El reconocimiento está desde las instituciones, vemos cómo el gobierno de la Ciudad de México, el propio Congreso, pues han sido sensibles a sus temas, a sus preocupaciones con respecto a la apertura de espacios de participación por parte de ellas, ellos y ellas. Por supuesto que hemos venido avanzando muchísimo. La representación política, por supuesto que se ha consolidado, tan es así que en el Congreso de la Ciudad contamos con la primera diputada trans, la diputada Diana Sánchez Barrios, y creo que eso abre la pauta para que sigan avanzando, para que sigan expresándose y llegar a esos espacios de representación pública. Conforme fue construyéndose todo el movimiento LGBT y fuimos avanzando en derechos, nos fuimos empoderando las mujeres trans, nos fuimos empoderando la diversidad sexual y avanzando en derechos, en derechos, en derechos, en derechos, en reconocimiento. Porque hay historia y la tenemos que contar y se tiene que recordar siempre. Entonces es importante por eso trabajar y de verdad yo luché tanto para estar en este espacio en el Congreso de la Ciudad de México porque sé que en esos espacios se toman decisiones importantes, muy importantes, y ahí estoy contenta dándole. Lo importante aquí es visibilizarnos, que vean que no tiene nada que ver nuestra identidad con nuestras capacidades, que no tiene nada que ver la orientación sexual con las capacidades, que somos seres humanos, que lo que queremos es ayudar. Porque a raíz de la lucha de la diversidad sexual, por supuesto que se avanzó mucho. Lo construimos desde el dolor, desde la sangre, desde las vidas que entregaron muchas compañeras y compañeros en esta lucha, que ya no pudieron ver ni siquiera tener un documento con su identidad de género. Eso lo deben de saber, nunca debemos de olvidarlo. O sea, hay que decirlo porque la gente lo tiene que recordar. Los jóvenes que no conocieron esta lucha o que están documentándose para saberlo, pues que lo sepan también. Que no fue fácil, pero que gracias al movimiento LGBT armamos una gran estructura que favoreció a muchas poblaciones en un tema de derechos humanos. El poder estar en estos recintos tan importantes que jamás pensamos estar y ahora poderlo contar a ustedes como jóvenes, para mí es un logro. Por eso es de que hay este tipo de foros, parlamentos, que la comunidad está luchando para que sean visibles. Visibilizar es el punto, todos estos derechos, y que la gente, la sociedad, no solo en la Ciudad de México, yo creo, sino en los estados de la República, en el país, inclusive en el mundo, ¿no? Podemos hablar. En ese sentido, se visibilice, ¿no? Creo que es primordial, y visibilización, o sea, visibilizar que existimos, porque digo, ya no somos solo un grupito, somos una población que existe, una población que late y que exige sus derechos, como cualquier otra persona. Precisamente porque son espacios que para nosotras como comunidad, como población, antes eran imposibles que pudiéramos estar. Hoy que tenemos la oportunidad de que un grupo parlamentario, de un congreso, para poder manifestar, para poder expresar nuestras necesidades. Para mí, formar parte del Parlamento LGBT 2025 significa levantar la voz por aquellas personas que no pueden o no quieren o no tienen la valentía para poder hacerlo. Ha sido la primera experiencia, no había participado anteriormente en un parlamento, sin embargo me parece enriquecedor
porque aquí nos damos cuenta de las necesidades que cada población enfrenta, de los retos que enfrentamos y de las soluciones que en comunidad podemos construir. Nos damos cuenta de que realmente no somos minoría. Pues como todo, siempre hay maneras distintas de pensar, ¿no? A lo mejor de repente puede haber otras personas que estamos aquí dentro del Parlamento que no compaginan nuestras ideas, pero llegamos a un punto en acuerdo. Debo reconocer que definitivamente de las 66 personas que integramos el Parlamento, yo creo que han sido las menos con las que a lo mejor ha habido alguna diferencia de ideas. Para mí significa la oportunidad de poder encontrarse con personas del mismo grupo, de mi misma comunidad, pero al mismo tiempo representa esa divergencia de ideas y dentro de esa tesis, antítesis, llegar a una síntesis, que es el trabajo para la comunidad, que es encontrarnos con lo que queremos llegar, a lo que queremos enfrentarnos y a lo que queremos seguir desafiando, porque nuestro pasado estuvo lleno de esa síntesis, nuestro presente tiene que seguir manteniéndolo, pero nuestro futuro tiene que llegar a hacerlo. Y si no planteamos las bases de un buen futuro, no estamos viviendo un buen presente. Nos damos cuenta de que realmente nos unen muchas ideas, nos unen proyectos, nos unen también discriminaciones, nos unen invisibilizaciones, nos unen precarización laboral, pero por eso estamos aquí, para poder revertir esta deuda histórica que las instituciones de gobierno tienen con nosotras. Soy mujer trans, pero me tengo que transvestir de hombre para poder trabajar. Mi reto empieza siempre desde que amanezco, me paro, me arreglo y salgo a la calle. Enfrentar las miradas de la gente al no saber o no identificarme con algún género, hombre, mujer. Ese es el primer reto que tengo desde hace 73 años. Es un reto que cada vez ha sido minoritario porque ha habido avances. No es lo mismo como me veía la gente hace 50 años a como me ve ahora, muy, muy distinto. Imagínate nada más esa transición, cómo me veían a mí en los años 60, en una aberración, en una aberración. El simple caminar en la calle era exponerte a que te levantara la policía, a que te malvieran, a que te pegaran en la calle, en la misma sociedad, o al oír a las amas de casa decirle a sus hijos, vamos a pasarnos de la otra banqueta porque se te va a pegar. Era muy duro. Imagínate nada más violentar con un discurso de odio tu dignidad humana, el invisibilizarte, el borrar de un gomazo tu existencia. Y que aparte de estos discursos de odio, no solo terminan con discriminación, con daño psicológico y emocional. La gran mayoría de estos discursos terminan en asesinato y brutal para la diversidad sexual. Los discursos de odio son aquellos cuando tú violentas a una persona con tu decir, descalificando, burlándote de una manera cruel, invisibilizando a una población. De ahí, por supuesto, que van de la mano el discurso de odio con el tema de la discriminación. Pero lo más grave es que los discursos de odio, cuando son direccionados con tal brutalidad, o sea, pisoteas la dignidad humana de las personas. Aparte de pisotear su dignidad humana, le borro todos los derechos. Y nadie puede venir a dar un discurso que descalifique, deshonre, se burle, te agreda a un ser humano, porque tenemos que humanizarnos todas y todos. ¿Pueden no estar de acuerdo? Por supuesto que pueden no estar de acuerdo con las personas LGBT, pero existe el respeto, porque no se hace daño a nadie el amar y ser feliz, porque nadie obliga a nadie. Y entonces, por eso estamos trabajando para tipificar los discursos de odio, para que las juventudes, quienes vienen atrás, no lo padezcan. No tienen por qué padecer lo que yo, hoy siendo una mujer adulta, y aquellas adultas mayores que aún sobreviven
En el transcurso del tiempo, este tema que tiene que ver con la población de la diversidad sexual ha sido muy estigmatizado. Tiempo atrás era muy difícil ver a parejas en la calle caminados, tomados de la mano, besándose, dándose muestras de afecto. Me parece que estas ciudades de derechos, estas ciudades de vanguardia, esta ciudad garantiza la seguridad de todas y de todos nosotros. En diversas legislaturas en el Congreso de la Ciudad de México, por ejemplo, se eliminaron las terapias de conversión, o también los transfeminicidios quedaron tipificados. Hoy nuestra batalla, nuestra lucha es contra los discursos de odio que matan a las mujeres trans. Cuando yo salí del closet, cuando yo decidí hacerlo público, fue justo en una marcha. En una marcha agarré, ese sábado amanecí y me dijo mi hija, papá, vete. Y yo segura y me dijo, sí, vete. Entonces me trasvestí y salí trasvestido sin importarme lo que dijera la gente, ¿no? Nadie me dijo nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Oye, ¿te ves bien? Oye, esto, no, pues gracias, ¿no? Y entonces yo vine a la marcha solo y me encontré a muchos conocidos, etcétera. Es muy importante que la gente te reconozca y te diga, ¿no? Te diga, bien por ti, o te felicite por el valor que tienes al hacerlo. Es muy importante que la sociedad, tus vecinos, tu familia te apoye. No me acuerdo yo de la primera marcha que asistí, pero sí me acuerdo de la primera vez que me vestí de mujer. Ese golpe emocional que tuve que haber vivido, el rechazo que tuve que haber sentido, está canijo. Y lo comparto, porque hoy en día la gente se tiene que dar cuenta que el primer rechazo lo recibimos en la familia. Es ahí donde recibimos el primer rechazo. Mi madre a mí me dijo, cuando te vistas así, mejor no vengas a la casa. Fue un golpe muy duro en el cual yo dije, yo me voy de la casa, yo tengo que luchar por lo que yo quiero y por lo que yo soy. Precisamente por eso yo volé de mi casa. Hoy en día, te repito, una madre pueblerina, una madre de rancho, que no tenía la capacidad de aceptar lo que estaba viviendo, porque ella cuando yo nací le dijeron es varón, y que de repente me le presente y que le diga no, yo soy una nena. Fue un golpe muy duro para ella. Hoy la entiendo, hoy la comprendo, y yo hoy la quiero más que nunca. Esa mujer da la vida por mí. Esa mujer hoy en día se ha peleado con la gente porque me respeten, no porque me acepten, porque me respeten. Y en mi casa, hoy yo soy la señora Alejandra, soy la tía, soy la loca, soy la confesora, y eso es algo que hoy en día me llena de satisfacción. Por ahí dice una canción que es imposible tocar el cielo si no llegaste al infierno. Para salir del infierno tuve que crecer, y con unos golpes que, como dicen por ahí, la mula no era arisca, la hicieron a palos. Salí a los 16 años, salgo con mi mamá, mi papá, mis hermanos, me aceptan muy bien, pero la misma aceptación está limitada en el resto de la familia. Te aceptan siempre y cuando cumplas con sus normas heteronormadas de lo que ellos consideran, ¿no? Lo aceptas, desgraciadamente uno decide aceptarlo para no ser juzgado, para no tener que responder preguntas, y así vives 14 años, ¿no? Ahorita ya actualmente tengo 30, pero vives desde tu salida del closet, vives dentro del closet, aún así, ¿no? Llega el momento en el que me deconstruyo, a los 29 pasas una situación, te gradúas, no encuentras empleo, se te viene el mundo, ¿no? 100%, porque, bueno, voy a hablar por mi ejemplo. O sea, yo salí del closet hace mucho tiempo, además hace más de 20 años, pero mi familia no toca el tema. O mi familia piensa que quizá ahorita que estoy en una situación de viudez voy a tomar la decisión de
quizá estar con un chico, ¿no? Entonces, de pronto, esas cosas son las que piensas que tú ya estás fuera del closet y en realidad no. En realidad te regresas porque lo único que haces es meterte a otro closet que te hace sentir que solamente aquí te van a cuidar. Entonces, al final no te sientes tan valiente porque al final no toda la gente está reaccionando de la misma manera. Hay claros ejemplos de que los derechos humanos de mi comunidad, de la comunidad, no se están respetando y cada vez hay más y más y más formas de violentarnos. Encontrarse como una identidad disidente LGBTIQ+, sigue siendo un deporte de combate, deporte de combate, resistencia y resiliencia. Y todos los días tenemos que enfrentarnos a ello, especialmente como nosotras personas trans no binarias, pues enfrentamos un desafío constante de ser bichos raros, errores del sistema, como lo que no somos comprendidos, somos vistos marginales de la sociedad. Y abrir un entendimiento. La palabra es parte del entendimiento y si no existe palabra, aunque tengas la acción más bella del mundo, no va a haber esa comprensión, esa tolerancia, ese sentimiento pues de ser humanos al final del día. Completamente es importante comunicarlo, tenemos que comunicar porque tenemos que sacar dentro de sí mismo lo que tenemos, quiénes somos, qué somos. Y tal vez mi experiencia de vida hoy le puede servir el día de mañana a alguien que está allá afuera, alguien que no me está escuchando, alguien que está atrás de ese aparato de televisión o de esa red social, escuchando mi experiencia y decir, hoy quiero, hoy puedo y hoy voy a romper esta cadena, hoy voy a romper esta prisión, este infierno del cual hoy vivo. O sea, atrévanse a salir del closet, las veces que sean necesarias, explíquenlo una y otra. Es cansado, pero solamente así uno se da cuenta de lo que es, uno se da cuenta de su valor. Decidan salir, decidan expresarse, decidan vestirse si se quieren vestir como mujeres, decidan usar tacones si se quieren usar tacones, decidan ser heteronormados, lo que ustedes quieran, pero luchen con la comunidad porque sus derechos están ahí, en la lucha. Eso sería lo primordial. Ha habido mucha apertura por toda la lucha que se ha llevado, por todo lo que día a día nosotros luchamos y más que todo ha sido enseñarle a la gente que está en nuestro entorno lo que valemos, lo que sabemos y sobre todo lo que podemos aportar a la sociedad. 73 años se dicen fácil. He educado a mi entorno, no he educado a la sociedad, no, a mi entorno, a mis vecinos, a mis amigos, a mi familia. No me ven como mujer trans, me ven como ser humano. Eso es lo que yo pido, que nos vean como ser humano, independientemente cómo nos vestamos o nuestra finalidad que nosotros queramos. Y entonces, al recibir el apoyo de la gente es muy, muy importante, demasiado importante. Es parte fundamental, porque tal vez pueden hacerte bullying y existe mucha gente que te hace bullying, te hace la crítica, te mira, te juzga, pero caray, o sea, no saben lo que pueden provocar en esa otra persona, ¿no? En Ciudad de México y alrededor del mundo es un desafío constante, es enfrentarse a la vida con temores, con dudas, ante agresiones, ante dudas propias y ajenas y ante verse como bichos raros por la sociedad y sobreponerse ante ello para poder construir y ayudar a otras personas a seguir construyendo trabajo en, por y para la sociedad. El silencio sigue matando. El silencio, como lo dijo ACT UP y Queer Nation en los años 90 cuando inició la pandemia del VIH, el silencio es igual a muerte y ese silencio ha seguido matando a la gente hasta nuestros días. Hoy en nuestros días sigue habiendo violencia institucional, sigue habiendo homofobia, tanto internalizada como externalizada, que termina la vida de diferentes personas, ya sea a través de suicidios o ya sea a través de la violencia directa, o que todavía peor, acaba las personas o violenta tanto a las personas que aunque están de pie, están muertos por dentro, porque viven en esa prisión que es el closet. El silencio ha matado y sigue matando a la gente siempre. El callar tu identidad, el vivir oculto, el vivir, porque en ciertos momentos de nuestra historia teníamos dos opciones, o el exilio o el closet.
Precisamente por eso es hoy un tema muy relevante dentro de este Parlamento, donde estamos solicitando que estos discursos de odio se tipifiquen, que sean más severos los castigos, porque a estos discursos es a lo que le restamos vidas de nuestra comunidad y población. El putito, el maricón, la vestida, el mujercito, todo ese tipo de palabras que si a esa le aunas otras más palabras ya se convierte en el discurso de mueran los jotitos, saquen a los jotitos, asco de jotos, fuera los maricones. Esos son los discursos que nos generan precisamente el odio y nos llevan a que nos asesinen. Hace 5 años una persona me golpeó, terminé en el MP y por eso es de que inicié mi activismo. Porque cuando llegué al MP no había, ni nadie conocía qué era la sexualidad. Entonces, a pesar de que hay estas situaciones en las cuales nos dicen, no, pero si ustedes ya tienen más derechos y hay más igualdad, no es cierto. En la calle lo estamos viendo, ahí están las muestras de odio día con día con día, en la cual nos golpean, nos señalan, nos invisibilizan. Entonces, el cambio tiene que venir desde el cambio de la conciencia, ¿no? Desde de construirnos y reformar nuestras ideas, sabernos en el mundo, saber el lugar que ocupamos en el mundo, y si a lo mejor yo no coincido con tu punto de vista, yo no coincido con tus ideas, respetarlas, pero eso no quiere decir que yo voy a lanzar un discurso de odio o te voy a agredir física o verbalmente. Pues tiene que empezar desde la educación, hacer campañas publicitarias que inciten a que las personas pues le bajen a su odio, a su homofobia, a su lesbofobia, a transfobia y todas las LGBTI-fobias, y más que nada que las clases políticas estén en la calle. Desde mi perspectiva, pues los discursos de odio nacen de la ignorancia, definitivamente, de la pobreza cultural, de las limitaciones mentales que las mismas personas nos vamos construyendo y de que no nos permitimos ver de que el mundo es tan diverso como personas. Cada persona es distinta, ninguna persona en este mundo es igual. Entonces los discursos de odio básicamente desde mi perspectiva nacen de esta pobreza cultural, de esta pobreza educativa que las personas tienen. ¿Y cómo podríamos revertirlos? Pues educando a las personas, invitándoles a leer, invitándoles a informarse, a participar activamente. Entonces tenemos que trabajar un buen marco jurídico dentro del legislativo para poder impulsar desde las escuelas, porque lo que no se menciona no existe. Y por eso hay que mencionarlo, hay que direccionarlo. Creo que tenemos que pasar ya a ese tipo de acciones para que se haga una real concientización de la importancia de incluir a todas y todos, recordando que todos somos seres humanos. Pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir hablando con todos los sectores, se ha abierto el diálogo, se han abierto las pláticas y desde el Congreso seguiremos garantizando derechos para las personas de la diversidad sexual. La marcha LGBT es lucha, es historia, es política. La marcha es memoria en movimiento. Tendría que serlo. La memoria tiene que tener precisamente glitter, tiene que tener brillos, porque si no, entonces estamos luchando como lo hacemos día con día, y la realidad es bastante gris y bastante absurda, como para que no absurdicemos todavía aún más el hecho de que nos estamos discriminando por elementos tan básicos como nuestra propia identidad o como nuestra propia elección de a quién amar, o con quién estar, o con quién tener relaciones sexuales. La marcha es una oportunidad para exponenciar para exponenciar los objetivos o la lucha LGBT diaria. Insisto, ser persona LGBT es un deporte de combate, resistencia y resiliencia. De la primera marcha te puedo decir que me da gusto y me da un orgullo decir que fueron las mujeres trans las que la encabezaron. Y quien han abierto las marchas y que se ha ido al frente a abrir las marchas, hemos sido las mujeres trans. Las que hemos abierto las marchas, a las que les avientan las piedras, a las que les mientan la madre. Somos como el tiro perfecto para desacreditar, para discriminar, para violentar, para invisibilizarte, porque somos las que hemos dado el frente y tenemos que resistir y tenemos que pelear y tenemos que levantar la voz y tenemos que defendernos.
Fui de los iniciadores, fui de los que andábamos ahí de revoltosos, de los que nos pegaron. Híjole, hablar de la marcha de la Ciudad de México es hablar de una lucha, de una realidad. Aquí estamos, véanos, somos visibles. Maestro, pero es que salen con poca ropa. El lienzo más grande para expresarnos es nuestro cuerpo. Es nuestro cuerpo, ahí podemos expresar lo que nosotros queramos. Estoy a favor de no de la marcha de la Ciudad de México, estoy a favor de todas las marchas del mundo mundial, pero que se marche por un objetivo, nada más. Entonces, creo que todas las personas que marchamos, principalmente es por el reconocimiento de nuestra propia identidad y por las no violencias. Pero no quiere decir que estas privilegien las otras más, porque al final de cuentas seguimos siendo personas, hijos, amantes, esposos, seguimos siendo padres de familia, hermanos, seguimos siendo toda esa complejidad que implica ser un ser humano. Creo que marchamos por todo y marchamos por todos. Y creo que también debemos de marchar, no solamente por nosotros, sino por las personas, el reconocimiento de las personas que nos allanaron el camino y también por las personas que ya no están con nosotros, que nos arrebataron, que nos arrebató el silencio y la violencia institucional, el silencio ante el VIH o el silencio o la apatía ante las transfobias, ante las diferentes violencias que vivimos día con día las personas LGBT. Y la transformación y las formas de expresión es cultura. Y la verdad es que es increíble esto que pasa, pero no nada más que se quede en un mes, que sea la forma de vida de todos los ciudadanos de nuestro país, que sea forma de trascender de una marcha, que también la metas en tu vida diaria, en una familia homoparental, todas las aristas que hay, o sea, se hable. Yo no me peleo por subir un carro alegórico que lleve la marca de un refresco, la marca de unos preservativos. Yo prefiero caminar, yo prefiero gritar consignas, yo prefiero que mejor la gente se dé cuenta que me acompaña mi familia, que me acompañan mis sobrinos, que me acompañan mis pares, aquellas gentes que conmigo han sufrido la violencia, aquella gente que comparte conmigo mis emociones, mis alegrías, mis tristezas, mis logros, mis fracasos. Eso es para mí un acto de protesta, eso para mí es un acto de visibilidad, porque la gente se tiene que dar cuenta que tenemos la capacidad. Acepten a las personas tal como son. No importa lo que sean, cómo sean, lo que se perciban, son personas, son seres humanos. Lo importante es que amen, que no se frustren, que no dejen las cosas por miedo. El qué dirán. El día de mañana nos vamos a morir y el día de mañana nadie se va a acordar ni de ti. Yo te respeto, tú me respetas. Yo te acepto. Si tú quieres, no me aceptes. Yo comparto tus ideas. Si tú quieres, no compartas las mías. Simple y sencillamente, acéptame como soy. No me quieras, acéptame. Respétame, porque tú no sabes lo que yo he vivido, porque tú no sabes los tropiezos que he tenido, tú no sabes las heridas que tengo marcadas, pero más aquellas heridas del alma, que son las que hoy en día me hacen una guerrera y pararme de frente a ti y decirte, arriba la diversidad, soy una mujer trans y orgullosamente de la tercera edad ya casi. Salgan, rompan las cadenas, terminen con esos prejuicios, terminen con esas discriminaciones y autodiscriminaciones propias, porque muchas veces nos autodiscriminamos porque va a decir el otro, porque va a pensar el otro. No importa, lo importante es que hoy duermas bien, hoy pienses que el día de mañana vas a estar bien, siempre y cuando se rompan esas cadenas, siempre y cuando se rompan esos prejuicios y se acaben con todas esas grandes mentiras que muchos medios de comunicación también nos han inculcado y que tiene que ver con la
percibirse a sí mismo, con la autopercepción de uno. Esta lucha social inicia por mí mismo, por mi deconstrucción. Pues la diversidad humana es infinita y pues me da mucho gusto que sigamos trabajando para que ya no nos tengamos que esconder en los closets y que todos podamos ser quienes realmente somos sin escondernos y seguir trabajando para visibilizar que todos somos iguales, no hay necesidad de llegar a estas circunstancias de parlamentos sesgados, ¿no? Somos personas. El amor entre iguales no es nada distinto y yo lo único que agradezco es que atrás de mí hay un lugar donde mucha gente me representa y que todas las cosas que se luchan diario por mis compañeros y mis compañeros y mis compañeres se puedan hacer, que un día no tengamos que estar tristes y mal porque mataron a alguien, que las leyes respeten nuestros derechos y que podamos estar en un equilibrio constante donde los seres humanos, todos con amor, siento que las cosas avanzan y sueño con eso. Sueño que un día las futuras generaciones no van a tener que pasar por las cosas que yo he pasado. Que reaccionemos, porque lo único que pedimos es ser felices, es estar en paz, que nos respeten, como respetamos. Que nos vean como hombres, como mujeres, como seres humanos, que hay una hermandad entre todos, así como hemos luchado por tener derechos, ahora vamos a luchar simplemente por ser felices. Nuestro movimiento tiene que ser político y tiene que ser visible. Y necesitamos estar unidas, unidos y unides porque no sabemos qué va a pasar en un futuro y dentro de esta incertidumbre pues puede pasar cualquier cosa. Y los derechos, así como han sido poco a poco ganados, también en cualquier momento se pueden perder. Los tenemos que cuidar, los tenemos que proteger y nos tenemos que unir. Y los derechos que ya se han ganado, protegerlos, y los que no se han ganado, organizarnos para poder obtenerlos. Hay que construir un futuro que tenga una gran perspectiva de derechos humanos y de respeto para todas y para todos. Es el tiempo que esta ciudad siga generando derechos para ti y para tu familia. Nosotros desde el Congreso de la Ciudad vamos a seguir legislando, porque para nosotros no hay distinción, todas y todos somos iguales. Que vamos a seguir trabajando desde la Comisión de Derechos Humanos por la protección, la garantía de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+, y por supuesto invitarlos desde ahorita ya al Parlamento 2026, que ya estaremos planeando próximamente, y que se inscriban muchas personas. Creo que mientras más se inscriban, eso habla del interés y de la importancia que tienen cada vez más los que pertenecen o se identifican a las poblaciones LGBTIQ+. A quienes nos ven y nos escuchan, no nacimos para encajar, nacimos para existir, para amar, resistir, cambiarlo todo. No se conformen con lo imposible, sueñen con lo imposible. Porque el orgullo no es solo una fecha, es una forma de vivir y de pelear por el derecho a ser. Que nadie les diga que están solas, solos, soles. Nos tenemos, y eso ya es revolución.